Me alegra darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos terminando el capítulo 17, que como recordarán es el tiempo que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos orando justo antes de ser arrestado y posteriormente ser crucificado, resucitar y ascender al cielo. Pero son los últimos momentos, por lo tanto, que él pasaba en esta tierra con los discípulos antes de su muerte. Y los últimos versículos con los que vamos a trabajar hoy, en el capítulo 17 de Juan, los versículos 24 al 26, tienen que ver con algo realmente interesante, consolador y algo en lo que seguramente deberíamos de pensar mucho más. Tiene que ver con los creyentes en la gloria, en el cielo, con el Señor. Un tema, creo, realmente que nos hace falta en este tiempo en el que vivimos rodeados de un mundo totalmente impío, que no respeta los valores de Dios. Es bueno refrescar nuestra memoria y saber cuál es nuestra esperanza. Vamos entonces, si les parece, a leer juntos estos versículos. Juan capítulo 17, versículo 24. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, como ven, un pasaje hermoso. Hasta este momento el Señor en su oración a lo largo de todo el capítulo 17 se había centrado en rogar al Padre por los discípulos por diversas cuestiones. Por ejemplo, había orado por su salvación, por su protección en el mundo del mal, por su santificación, en fin, cosas que son realmente importantes para nuestra vida en el presente. Pero ahora el tema cambia por completo y ya no tiene que ver con esto, con aquellas cosas que deberían de caracterizarnos en tanto que vivimos en este mundo, esperando su venida o nuestra partida para estar con Él. Ahora trata de nuestra glorificación, del momento en que podamos estar con el Señor, disfrutando de su gloria, participando de ella. Esto es de lo que tratan estos versículos que debemos de ir desgranando poco a poco, porque hay grandes verdades emocionantes además que debemos de considerar con calma. Volvamos al versículo 24 entonces. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Bueno, el Señor, para empezar, utiliza aquí el tiempo presente, donde yo estoy. Claro, donde Él estaba en este momento era saliendo de Jerusalén, hacia el monte de Getsemaní, donde iba a orar. Bueno, desde luego no es ahí donde quería que los discípulos estén con el Señor eternamente. Él está pensando en su destino final, que Él ve ya con total seguridad. No hay la más ligera sombra de duda de que el Señor partía hacia la cruz, pero inmediatamente iba a ser glorificado, triunfante junto a su Padre Celestial. Y es precisamente allí donde Él quiere que los creyentes estén con Él, que se unan a Él en su gloria eterna, después de haber sido resucitado, ascendido al cielo y glorificado. Ahora, el Señor no solamente quiere que seamos llevados al cielo, sino también que estemos con Él. Fíjense lo que dice, para que estén conmigo. Porque claro, llegar al cielo y que te dejan, mira, ahí tenéis una habitación y búscate la vida. Pues sería muy triste, ¿no? Pasar así toda la eternidad. No, lo verdaderamente atractivo del cielo, por lo que cada creyente auténtico quiere ir al cielo, es porque allí vamos a estar con el Señor, con aquel que tanto nos ha amado. Eso será la mayor dicha, la mayor maravilla del cielo, estar con Él. Y por otro lado, el Señor no va a estar satisfecho hasta que cada uno de aquellos que han creído en Él, Él los tenga junto a sí en el cielo. Esto es el deseo más íntimo
del Hijo. Y por supuesto, nada ni nadie va a poder impedir que se cumpla. Ahora, también en cuanto a esto, fíjense cómo Él ora. Es una forma en la que ninguno de nosotros oraríamos. Padre, quiero tal cosa. Ninguno de nosotros oramos. Tal vez nuestros hijos nos hablan así a veces, ¿no? Papá, quiero tal cosa, quiero que me compres. Bueno, pero a Dios nunca oramos así. Si es tu voluntad, Señor, en fin, rogamos. Pero el Señor Jesucristo lo hace de una forma única. Ya digo, nosotros no lo haríamos así. Quiero, Padre, quiero que donde yo estoy, estos estén también conmigo. ¿Qué nos da a entender? Bueno, nos da a entender que tiene autoridad, una autoridad divina. Está diciendo al Padre, quiero que estén conmigo en mi hogar celestial, en la casa celestial, en la casa del Padre. Y Él sabe que tiene autoridad allí, en el cielo y en la tierra, nos dijo más adelante, antes de despedirse. Y tiene autoridad porque sabe que esas dependencias a donde Él nos está invitando a ir son también suyas. Tiene todo el derecho de pedirlo. Y no hay ninguna controversia, ninguna discusión entre el Padre y el Hijo. Todo lo contrario, el Padre está encantado de que el Hijo le pida eso. Porque como ya nos ha dicho, el Padre también os ama a vosotros, nos dijo el Señor Jesucristo antes de esto. Esta forma de orar del Señor tenía como objetivo producir en los creyentes, en aquellos discípulos que le estaban escuchando, esa misma seguridad que él estaba transmitiendo. Que estemos seguros plenamente de que un día vamos a compartir la gloria con el Señor, su propia gloria. Y esto creo que era así, que el Señor quería transmitir esa sensación de seguridad y de consuelo, porque los iba a dejar en el mundo, y ya sabemos lo que hay en el mundo, y Él lo sabía, se lo había advertido. En el mundo tendréis persecución, os aborrecerán, será difícil, habrá mal del que debéis de ser guardados. Y en medio de este mundo en el que vivimos tan impío, cada creyente necesita levantar constantemente su mirada al cielo y recordar cuál es nuestro destino final. Vamos al cielo, vamos a estar con el Señor. Y eso resta importancia y sufrimiento y dolor a todas las cosas por las que tengamos que pasar por esta vida, desde luego que sí. Y qué hermoso será, como decía el apóstol Pablo en su última epístola, en 2 de Timoteo, qué hermoso será una vez completado nuestro trabajo aquí en este mundo, podernos dirigir a nuestro hogar celestial con el Señor Jesucristo, con su Padre. Habiendo completado nuestro trabajo aquí, disfrutar del descanso, del reposo eterno, del que luego vamos a hablar, y estando siempre con el Señor. Bueno, será algo realmente muy, muy bello, que ya nos alienta ahora en este peregrinaje por el que vamos por este mundo, porque aquí estamos de paso, y es importante tener esto en cuenta. Estamos de paso, tenemos que mirar a nuestro destino final. Eso cambia mucho las cosas en nuestro peregrinaje. Cuando desconocemos a dónde vamos o no pensamos en ello, lo único que vemos son las dificultades que van surgiendo en el camino. Y eso, desde luego, es desalentador, no ayuda. El creyente debe de pensar más en el cielo, debemos de pensar más en la gloria eterna. Por supuesto, sin desligarnos y sin perder de vista dónde estamos, por supuesto, lo uno sin lo otro. Pero es que lo uno, aunque no lo queramos, tenemos que pensar en lo que tenemos aquí. Pero a veces lo que tenemos aquí nos priva de deleitarnos ya anticipadamente por la fe en lo que tenemos allí. Y esto es el problema. Así que el Señor estaba orando al Padre para esto. Quiero. Ahora, simplemente un matiz, una nota aquí que creo que es aleccionadora e interesante. El Señor, cuando está orando por los discípulos, por nosotros, dice al Padre, quiero. En cambio, cuando en esa misma noche oraba en el Getsemaní, ¿qué le decía al Padre? Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es esta, en fin, ¿cómo diría? Este deseo del Señor, cuando está pensando en nosotros, Él afirma su voluntad y quiero que estos estén aquí. Cuando se trata del sufrimiento de sí mismo, no es lo que Él quiere,
sino lo que su Padre le ha encomendado para hacer. Es un ejemplo perfecto de cómo debemos nosotros mismos asumir nuestro papel como creyentes, como siervos de Dios, siguiendo siempre el ejemplo, las pisadas que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Cuando se trata de los demás, entregarnos a ellos por completo y buscar su bien. Cuando se trata de nosotros mismos, pues cedemos en nuestra voluntad para que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, de todo esto que venimos considerando, que ya hemos adelantado, tal vez deberíamos de extraer algunas conclusiones importantes que debemos de atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera de ellas es que el creyente puede tener plena certeza, plena seguridad de su salvación. De esto ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero yo nunca me canso de decir esto. ¿Por qué razón podemos tener plena seguridad? Miren, porque es el Señor, el Hijo, el que está orando al Padre, expresando su voluntad. Quiero que estos estén conmigo. Y si Él lo quiere, y si Él ha orado por ello, y si Él ha entregado su vida por nosotros, por supuesto que vamos a estar allí. Porque no depende de nuestra frágil fe y de nuestros esfuerzos y de nuestra capacidad, sino de la suya. Hoy podemos estar animados y tener una fe rebosante. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Cómo nos sacudirán los problemas del mañana a nuestra fe, a nuestra propia vida espiritual? Pues tal vez no lo sepamos en este momento y es imprevisible. Pero lo que sí que es totalmente previsible y seguro es que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca falla. Y Él está aguardándonos en el cielo, esperándonos. Y esto es lo que no cambia, lo que nunca va a cambiar. En segundo lugar, si es cierto, y lo es, que como creyentes vamos a estar toda la eternidad con el Señor en el cielo, ¿por qué no empezar a pasar más tiempo ahora ya aquí en esta vida con Él, en comunión con Él? No debemos de esperar a llegar al cielo para tener comunión con Él, ya la podemos tener ahora. Podemos escuchar su voz a través de su palabra, podemos hablar con Él a través de la oración. El canal está abierto para poder hablar, escuchar lo que Él nos quiere decir. Y de ese modo tener una comunión viva, creciente con Él. No es necesario, sería un error de hecho, esperar a la eternidad para empezar a disfrutar de la comunión con Él. Una sencilla ilustración. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una pareja de novios, se van a casar en unos meses, pero por alguna razón no manifiestan mucho interés en estar juntos, en hablar, en conocerse. Dicen, bueno, ya nos vamos a casar dentro de unos meses y luego vamos a pasarnos toda la vida juntos. Pues ya luego hablaremos y ya luego nos iremos conociendo. Qué raro, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. Yo no apostaría mucho por una pareja de novios que hablan así de estar el uno con el otro. Yo al menos los 2 años que pasé antes de casarme, en fin, pues se me hicieron eternos y yo lo único que quería era estar con mi novia. ¿Qué otra cosa quería? Hablar más con ella, compartir muchas cosas, en fin, todas las actividades que podíamos estar juntos también dentro del marco de la iglesia local. Disfrutábamos aquello. Y lo que teníamos era ganas de casarnos para poder estar más tiempo juntos, porque era muy duro eso de tenerse que despedir por la tarde. Hoy ella se iba a su casa, yo a la mía. No, eso es lo que no queríamos. Y si eso es así, que se entiende perfectamente, ¿por qué no con el Señor que un creyente diga, bueno, ya voy a pasarme toda la eternidad en el cielo, ya tendré tiempo de hablar con el Señor y de conocerle? Pero hombre, criatura del amor hermoso, pero ¿cómo puedes hablar así? Eso no puede ser, no puede ser. Debemos de anhelar ya, ahora mismo, conocer más de Cristo, pasar más tiempo con Él, prepararnos ya para el cielo. Porque esta etapa que vivimos aquí es preparatoria para cuando ya lleguemos al cielo. En fin, en tercer lugar, no solamente vamos a estar con el Señor, sino que algún día vamos a ser como Él, cuando seamos glorificados.
con Él. Entonces ya no solamente es la cuestión de por qué no pasar más tiempo con Él, sino de por qué no empezar ya, ahora, a vivir como Él, a parecernos cada vez más a Él. Si esa es nuestra meta final, ser como el Hijo, ¿por qué no empezar ya ahora? Y para ello, cuando tenemos esta esperanza viva en nosotros, eso va produciendo en nosotros esa transformación por medio del Espíritu Santo. Miren cómo lo explicaba el apóstol Juan, pero no en su Evangelio, sino en su primera carta. Un pasaje muy importante en relación a todo este tema que estamos tratando hoy. Miren, primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es nuestra esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, cuando nuestro anhelo, cuando nuestra meta es esta, y la tenemos clara y la perseguimos, como perseguimos otras cosas en la vida, eso está produciendo en nosotros un efecto transformador para convertir nuestras vidas cada vez más parecidas a la del Señor Jesucristo. Y en esto tenemos que trabajar. No debemos tampoco esperar en este asunto. Ahora, en este punto tal vez deberíamos de preguntarnos cómo se sienten los creyentes en relación a estas promesas tan bellas de las que estamos hablando. Y yo no sé usted, pero yo al menos me parece observar diferentes actitudes entre los creyentes. Por ejemplo, usted coincide, hace una visita a una persona muy mayor, viejecito, que arrastra una larga enfermedad, que le quedan pocos días de vida en este mundo. Y fácilmente, en la conversación rápidamente va a salir el asunto. Esa persona le va a decir, ay hijo, yo lo que deseo ya es irme con el Señor cuanto antes y ya parar todo este sufrimiento, salir de aquí y disfrutar de la gloria eterna. Bueno, quieren ir al cielo, ser librados de todos esos problemas de esta vida. Lógico, lógico, porque el cielo es infinitamente mejor. Allí no hay sufrimiento para empezar y otras mil cosas increíblemente maravillosas. Así que va usted a hablar con este tipo de personas y todos lo tienen claro. Ahora, puede que usted se encuentre también con otros creyentes dentro de su propia congregación, creyentes jóvenes que no les duele nada, que disfrutan de la vida, que tienen fuerzas, energía. Y tal vez habla un poco con ellos y no va a surgir de la forma que surge con esas otras personas de las que antes le hablaba, esa conversación en la que le digan, ay, cuántas ganas tengo de irme al cielo. Probablemente le van a hablar de los negocios que está haciendo, de cómo espera que prosperen, de que se ha casado y está esperando un hijo, de la lucha que tiene para educar a los hijos, para criarlos, pero tal vez no sea frecuente escuchar a ese tipo de personas, ay, tengo unas ganas locas de irme al cielo. Es difícil, no sé si usted lo ha experimentado, pero vaya, haga la prueba. Y es que hay veces, y esto sería alarmante y preocupante, triste, desde luego, parece que hay creyentes que contemplan la cuestión de ir al cielo como una interrupción a sus planes. Son aquellos que parecen estar pensando, bueno, yo primero quiero disfrutar de todo lo que esta vida me pueda dar, de las cosas del mundo que, bueno, no sean pecaminosas, pero quiero disfrutar de esas cosas buenas que tiene la vida, disfrutarlas a tope y luego ya, cuando ya haya disfrutado todo esto, ya esté en una residencia de ancianos, en casa, en fin, aquejado de 1001 dolor y enfermedades, bueno, ya en ese momento me voy a plantear ir al cielo. Pensar en el cielo de esta forma como algo que les dificulta, que nos obstaculiza poder disfrutar plenamente de esta vida, sería triste. Sería triste. Probablemente ninguna de estas dos opciones que acabamos de mencionar sean correctas. La razón correcta para ir al cielo no es me quiero librar de todas las enfermedades y los dolores que tengo y de que ya no me puedo mover de esta cama. Eso no es la razón por la que queremos ir al cielo. La razón por la que queremos ir al cielo es porque queremos estar con el Señor, disfrutar con el Señor, admirar su gloria y ver esta relación hermosa entre el Padre y el Hijo de la que tanto nos ha hablado el Señor
y ese amor, todo eso es lo que queremos. Esa es la razón para ir al cielo. No porque tenemos muchas limitaciones debido a nuestra edad, nuestras enfermedades, pero también es triste la actitud de esos otros que tal vez ven el cielo como una opción secundaria. Cuando ya haya disfrutado todo esto, entonces ya sí querré ir al cielo, pero no antes. Que no me interrumpan todos mis planes y mis proyectos. Esto, por supuesto, implica una ignorancia absoluta de cómo es el cielo y tal vez que el mundo en el que vivimos nos ha seducido con mucha fuerza. Ya nos impide pensar en las cosas eternas y auténticas, porque lo que vivimos aquí es pasajero. Nos lo ha dicho el Señor en el libro de Hebreos, lo dice que Él nos ha dado un reino inconmovible, que las cosas temporales van a pasar y van a ser sustituidas por las que son eternas. Todo lo que tenemos aquí va a desaparecer por completo, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando nos vayamos al cielo, todo lo que hayamos acumulado lo vamos a dejar aquí. Es mejor pensar ya en el porvenir. ¿Cuál sería el equilibrio a estas dos opciones? A mí me gusta mucho la reflexión que hace el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 1, él habla de estas cosas precisamente. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26. Miren cómo él lo expresa allí. Dice, me está hablando exactamente de esto. Miren, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? Bueno, Pablo, viendo las cosas, dice, yo puedo hacer cosas todavía para el Señor en esta vida, en el ámbito del reino de Dios, quiero servirle, os quiero servir a vosotros, les habla a los creyentes en Filipos, quiero estar por eso aquí, pero al mismo tiempo tengo un anhelo fuertísimo dentro de mí de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entre ambas cosas estoy en aprieto. Entonces, fíjense cuál es la opción, la forma de pensar correcta. ¿Queremos ir al cielo? Por supuesto. No pensamos ya en otra cosa, queremos, ese es nuestro destino, llegar a casa. Pero al mismo tiempo, si el Señor nos tiene aquí, vamos a aprovechar las oportunidades que Él nos da, dice Pablo, para servir a Dios, para servir a nuestros hermanos dentro del ámbito del reino de Dios, para que otras personas le conozcan más, para que la obra de Dios crezca y se expanda, se extienda a otros lugares. Esta es la actitud correcta. Ese es el equilibrio al que deberíamos de llegar. Pero sí, tendríamos que pensar mucho más en el cielo en nuestro tiempo presente. Aunque cuando lleguemos allí y veamos por fin al Señor en toda su gloria, por mucho que hayamos pensado y por mucho que hayamos imaginado cómo será aquello, seguramente nos pasará como a la reina de Sabá, cuando por fin fue a ver a aquel hombre tan famoso, su fama se había extendido por todo el mundo y había llegado hasta ella, la reina de Sabá, y fue por fin a visitar a Salomón. ¿Y qué dice? Miren, en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 5 a 6, seguramente sea algo parecido a lo que nosotros diremos cuando veamos al Señor en su gloria. Dijo al rey, la reina de Sabá, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bueno, la reina de Sabá dice ni la mitad. Bueno, cuando lleguemos al cielo y estemos con el Señor, no será la mitad. Señor, no tenía ni idea de que esto fuera así. Estoy admirado desde el primer instante en el que pasemos el umbral del cielo. Si viéramos todo este asunto con cordura,
con esa cordura espiritual, desde luego deberíamos empezar a admirarnos ya en este momento. ¿Y admirarnos por qué? Bueno, por supuesto por la gloria del Señor. Pero aquí hay algo que a mí me conmueve realmente. Yo creo que es lógico que nosotros como creyentes que vivimos en este mundo, que tenemos tantas dificultades, un carácter a veces tan molesto para nosotros y para los demás, la vida es tan dura aquí, claro que queremos ir al cielo. Si el cielo significa una mejora y una mejora increíble, claro que queremos ir al cielo. Claro que queremos estar con el Señor, claro. En esto no hay nada de admirable, no hay nada de extraño, es lo normal. Lo que sí que es extraño y lo que sí que es admirable es que el Señor quiera que nosotros, que somos así, que Él nos conoce perfectamente, desee que estemos con Él en el cielo durante toda la eternidad. Que nosotros seamos parte de la compañía que Él va a tener durante toda la eternidad. Oiga usted, no sé si le parece admirable, pero a mí me parece increíble. Que yo quiera estar con el Señor es lógico, pero que el Señor quiera estar conmigo, no lo entiendo. Es un producto de su gracia, indudablemente, de aquello que va más allá de la capacidad de entender del ser humano. Es llegar a ese precipicio y ver el abismo y decir, es que ya no sé dónde poner el pie, porque esto ya no lo entiendo. Esto es demasiado maravilloso para mí. Pero así es la verdad, tal como ha sido revelada por el Señor. Bueno, seguimos con nuestro texto. Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Y aquí el Señor no quiere, ya lo hemos dicho antes, no quiere solamente que estemos con Él, sino que veamos su gloria. ¿Y a qué gloria se refiere? Tal vez deberíamos de pensar en su naturaleza humana glorificada. Una vez que el Señor murió, resucitó también, pero ya resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo de resurrección, tal como Pablo diría en 1 Corintios 15. Que guardaba muchas similitudes con el primer cuerpo, pero era un cuerpo glorificado ya sin esas limitaciones y un cuerpo glorioso, que supongo que se expresaría incluso con mucha mayor gloria fuera de este mundo. No lo sé, bueno, yo ya no quiero hablar de esto. Pero vamos a verlo. Esa es la cuestión. Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Seguramente sea eso. El cuerpo de resurrección, la naturaleza gloriosa del Señor una vez resucitado. Cuando Él, como dice Pablo en Efesios, esté ocupando ese lugar de máxima autoridad, ese nombre que le ha sido dado por encima de cualquier otro nombre en el trono de la majestad en las alturas de este universo y de cualquier universo que pueda existir. Miren cómo lo dice Pablo en Efesios en el capítulo 1, un pasaje maravilloso hablando de la gloria del Señor después de haber salido ya de este mundo. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23 dice, está hablando del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué es lo que vemos aquí? La gloria de Cristo resucitado, sí, como redentor, como cabeza de su iglesia. Veremos esa gloria. Y notemos que en su oración el Señor agrega también que esta gloria le fue dada por el Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es que el Padre había ordenado esa gloria para su Hijo porque amaba a su Hijo desde la eternidad. Y podremos ver esa gloria que manifestará ese amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, en este caso, puesto que estamos hablando en el contexto de Juan de la gloria del Señor cuando Él ya esté allí y que nosotros disfrutaremos con Él, podríamos pensar no solamente en la gloria que va a recibir como cabeza, como nuestro Salvador, sino también en esa gloria que había tenido desde antes de la fundación del mundo. Y veremos allí al Señor en toda su plenitud, no solamente como un hombre glorificado, sino como el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios en toda su gloria. Estoy convencido que eso también será así.
Y entonces nuestra admiración crecerá todavía más, que ya era imposible, pero todavía crecerá más. ¿Por qué? Porque entonces veremos la cosa desde otra perspectiva distinta. ¿Cuál será esa perspectiva? Cuando veamos cómo era el Señor desde toda la eternidad, porque ya estemos allí y lo estemos viendo, entonces comprenderemos de qué se despojó y a qué renunció para poder llegar a ser nuestro Salvador. ¿Recuerdan ustedes allí cuando Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, un versículo importantísimo para mí, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces entenderemos bien esto que dice aquí: porque por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Pero no entendemos bien en este momento, o no entendemos en toda su plenitud lo que significa ser rico. Pero cuando lleguemos al cielo lo entenderemos. Todas las riquezas del Hijo de Dios, de las que Él se despojó para hacerse pobre y venir a salvarnos a nosotros, para que nosotros, pobres pecadores, fuésemos enriquecidos. Por eso digo que en ese momento nuestra admiración de Cristo crecerá todavía más, aunque sea imposible. Viendo todo eso, viendo ya la obra de nuestra salvación desde esa perspectiva, será maravilloso. Así que nuestra esperanza celestial consiste en estar en el cielo donde Cristo está, pero allí también contemplar su gloria. Cristo es la lumbrera del cielo. Allí dice que no hay sol, porque Cristo es la lumbrera, Él alumbra todo el cielo. Él es el que da luz y vida a todas las criaturas del cielo y a nosotros cuando estemos allí. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque usted, igual que yo, seguramente tenemos cierta tendencia en algún momento al aburrimiento. Podemos empezar a hacer cierta cosa y nos emocionamos, pero al cabo de un tiempo va perdiendo fuelle, vamos perdiendo la ilusión por eso, entramos en cierta rutina, monotonía, y eso que en un momento al principio nos resultó tan maravilloso, poco a poco lo vamos dejando aparcado. Puede ser cualquier cosa en esta vida. No hay nada que uno haga toda la vida que diga: es que esto me apasiona hoy tanto como el primer día. Bueno, es difícil. Puede ser que haya alguna cosa. Pero piense usted en hacer la misma cosa durante toda una eternidad. Oiga, es que una eternidad es mucho tiempo, ¿eh? Estamos hablando de que no hay límite, de que es para siempre. Yo muchas veces me lo he preguntado: ¿qué haré en el cielo para no aburrirme? Porque todo el tiempo que habrá allí, toda una eternidad, ¿qué haremos en el cielo para no aburrirnos? Bueno, hay algunos que tienen una capacidad para el aburrimiento exagerada, ¿no? Esos seguramente se lo estarán preguntando si son creyentes, ¿no? ¿Qué haremos en el cielo para no aburrirnos? Mire usted, esta es la cuestión. Estaremos con Cristo, veremos su gloria, disfrutaremos de lo que Él es, de quién es Él, de la relación con Él, y eso, y solamente eso, es la única cosa que puede llenar una eternidad completa sin caer nunca en el aburrimiento, en la rutina, en la monotonía. Solamente Él. Solamente Él. Un continuo progreso en conocerle a Él. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Un versículo también muy conocido, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Usted no se imagina lo que va a haber en el cielo, dice Pablo. No se lo imagina. Son las que Él ha preparado. Cuando Él dijo: voy al Padre a preparar el lugar para vosotros, incluye todo esto. Son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y nos dice Pablo que son cosas imposibles de entender ahora por los sentidos humanos para nosotros. El lenguaje humano resulta incapaz, totalmente limitado para expresar esas cosas. Yo me imagino que habrá más de uno que al entrar por las puertas del cielo y las primeras impresiones que le produzca lo que ve allí, ya no solo al Señor, sino el propio cielo, seguramente alguno va a tener la intención
¿Dónde está Juan, el apóstol, el evangelista, que quiero hablar con él? Oye, ¿por qué no nos explicaste cuando estabas escribiendo Apocalipsis, hablándonos del cielo, de la nueva Jerusalén, ¿por qué no nos dijiste que era así realmente? Es que esto es infinitamente mejor de lo que tú escribías allí. Y el pobre Juan, bueno, voy a hablar así, ¿no? Ustedes me lo perdonan. Dirá, bueno, pues, ¿qué querías que hiciera? ¿Cómo explico yo esto con palabras humanas? Es imposible, es imposible. Ahora que lo ves, lo entiendes. Bueno, pues disfrútalo, pero no me eches la culpa de que no lo hice mejor. Es igual que yo. ¿Cuánto me gustaría explicarles lo que es el cielo en toda su maravilla? Pero es que no sabría explicar esto. Entiendo cosas y me parecen maravillosas, pero tendrán ustedes que esperar a llegar allí para poder verlo. Pero luego no me reclamen a mí si no les he explicado todo lo maravilloso que era, porque a todos los predicadores nos pasa lo mismo. A Juan y a cualquiera que haya seguido así. Ahora, ya hemos hablado de cosas maravillosas. Estaremos en el cielo, estaremos con el Señor en el cielo, viendo su gloria, pero ahí no acaba la cuestión. No acaba la cuestión. Pues, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Pues miren, lo que nos dice la palabra, no lo dice aquí, pero lo dice en otros sitios. Ya hemos leído algo de ello. No solamente es que veremos la gloria del Señor, sino que nosotros seremos glorificados con Él y participaremos de esa gloria. Lo hemos visto antes en Juan, en 1 Juan, en el capítulo 3. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Llevaremos su imagen, la imagen de Cristo, ese hombre perfecto ya glorificado, por supuesto, por supuesto. Pero no solamente es ese texto, miren, en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto implica que los creyentes seremos transformados a la imagen de Cristo y llevaremos también su gloria. Librados ya de todas las consecuencias del pecado. Y esto para mí es uno de los aspectos más importantes de la glorificación. Ser librado de mis pecados y de todas las consecuencias de ellos. Porque esta naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros llevamos es terrible, es horrible, es malvada. No nos deja disfrutar de las cosas espirituales plenamente. Supongo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Se pone a leer la Biblia y empieza a picarle todo el cuerpo. Ya no empieza a pensar, tengo que hacer... Empieza usted a orar, le ocurre otro tanto de lo mismo. A usted le gustaría amar como Cristo ama a otros, pero le sale algo dentro que es todo lo contrario a lo que debería salirle. Y así una y otra vez, una y otra vez. Nos cansan a veces las cosas espirituales de servir al Señor en la iglesia. Buscamos otras cosas para distraernos, porque es que llevamos una naturaleza pecaminosa mala, muy mala, que hay que domesticar con el espíritu, pero que cuesta domesticarla. Al menos tenerla ahí calladita para que el espíritu obre en nosotros esos otros frutos de esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Pero miren, cuando lleguemos al cielo todo eso desaparecerá. ¿Y cómo cambiará eso para nosotros? Pues totalmente. Porque llegar al cielo con la naturaleza que tenemos ahora, habría tantas cosas bellas de las que difícilmente podríamos disfrutar plenamente, pero cuando lleguemos allí seremos transformados en gloria juntamente con Cristo, sin los impedimentos que tenemos ahora. No nos cansaremos de adorar a Dios, de servirle, no nos cansaremos. No nos cansaremos de expresar nuestra gratitud y nuestras alabanzas al Señor. De hecho, lo haremos de una forma completamente nueva, mucho más rica. Amaremos al Señor, amaremos a todos de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. Disfrutaremos de cada cosa que vayamos descubriendo allí plenamente, en plenitud. Será algo increíble. Porque no solamente estaremos allí como espectadores, sino que participaremos de la gloria del Señor, porque también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Para empezar, notemos cómo se dirige a su Padre. Antes, cuando estaba hablando, pidiéndole al Padre que los creyentes fuéramos santos, dice Padre Santo. Ahora se refiere al Padre de otra forma, dice Padre Justo. Y con esto lo que pretende es resaltar el hecho de que es justo llevar a los pecadores que han conocido a Cristo, llevarlos al cielo. Eso es justo. De la misma forma que es justo que aquellos que no han querido creer en Cristo no disfruten de esta gloria eterna de la que estamos hablando. Es justo y por eso el Señor Jesucristo se refiere a su Padre de esta forma así, Padre justo. Esto es lo justo. Ahora, tal vez alguien en este momento dijera, no lo es. No es justo llevar a hombres que han sido impíos y pecadores y malvados, no es justo llevarlos al cielo. ¿En qué quedamos? Bueno, por supuesto, no es justo llevar a personas impías al cielo donde no existe nada que no sea la santidad de Dios, la perfección de Dios. No sería justo, a no ser que Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero si ha muerto en la cruz, sí que es justo. Y por eso el Señor Jesucristo reclama de su Padre justo ese tipo de justicia. Estos me han conocido, han creído en mí y en ti. Por lo tanto, sí que es justo llevarlos al cielo, porque yo me encargo de sus pecados. Por eso hablamos de la cruz. En la cruz se hace esta transacción importantísima. Nuestros pecados son colocados sobre Cristo, que asume la culpabilidad de ellos y carga con ellos en la cruz. De tal manera que nosotros, a cambio, recibimos su bendición y la salvación. Eso es justo. ¿Es justo que yo vaya al cielo siendo pecador? Sí. ¿Por qué? Porque yo he creído que Cristo ha pagado por mis pecados. Y Él los ha pagado. Entonces yo quedo liberado, puedo ir al cielo. De la misma manera, ¿es justo que personas que no han querido creer en Cristo vayan al infierno? Sí, es justo. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado la oferta de la gracia de Dios y ellos han dicho de ese modo, yo me hago responsable de las consecuencias que tengan mis propios pecados. Pero yo no quiero que nadie me salve. De hecho, este es el tipo de vida que me gusta y yo no me arrepiento de ella. Bueno, es justo entonces que esas personas que rechazan el sacrificio de Cristo sufran la condenación eterna. No hay ninguna queja en todo esto. Es diáfano, clarísimo. Entonces, quizás lo que hay aquí, en este hecho, pues tenemos las dos frases que colocan en contraposición a los unos y a los otros. Miren las dos frases. El mundo no te ha conocido. Y la otra frase, estos han conocido que tú me enviaste. Y aquí el verbo conocer es sinónimo de creer. Estos han creído que tú me enviaste y estos no han creído que tú me enviaste. Y esto coloca a cada grupo en un sitio totalmente diferente. Cada persona decide dónde quiere estar. Dios ha dado libertad al ser humano y la capacidad, tal vez para otras muchas cosas no tiene la libertad y la capacidad, pero para esta Dios sí, de decidir si creemos o no creemos. Está al alcance de todos los seres humanos esta posibilidad. Por lo menos adultos. Esto, bueno, sería el tema muy complicado, ¿no? Pero cada persona con capacidad se coloca en uno o en otro lado. Y ahora lo que vemos aquí, tal vez, en estas dos frases, es cierto tono de protesta por parte del Señor. Sí, ¿por qué? Porque cuando Él dice, no te han conocido, no me han conocido, el Señor está disgustado por este hecho. Y la razón no es otra que Él mismo había hecho todo lo necesario y mucho más para que aquellas personas lo hubieran conocido, que hubiera sido de otra manera completamente diferente. Pero no, ellos cerraron sus corazones, cerraron sus ojos, sus mentes, sus oídos, todo para no entender, para no aceptar lo que Él les estaba enseñando.
Tal vez nos resulte un poco extraño esta referencia que hace a Cristo, hace también aquí a sí mismo. El Señor dice que he conocido, yo te he conocido. Claro, estábamos diciendo hace un momento que aquí es sinónimo de creer. Bueno, en realidad el Señor Jesucristo como hombre, Él se comportó como un auténtico creyente toda su vida, pero como un perfecto creyente, no como nosotros. En todo momento dependió del Padre y en todo momento como hombre vino a cumplir la voluntad de su Padre y no se apartó absolutamente nada de esa voluntad. Él había conocido al Padre también en ese sentido, de creer, de depositar su confianza en Él y seguir en los caminos, en sus caminos. Versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Aquí el Señor está resumiendo lo que había hecho por sus discípulos a lo largo de todo su ministerio, no hay duda, ¿no? Les he dado a conocer tu nombre, es decir, quién es el Padre, todo lo que Él es, sus atributos. Pero dice, y seguiré haciéndolo. Bueno, en primer lugar, la primera interpretación que tendríamos que hacer a esa afirmación es, seguiré haciéndolo, tal como nos ha venido diciendo, a través del Espíritu Santo de verdad. Él os enseñará todas las cosas. Y el Señor Jesucristo seguiría haciéndolo por ese medio. Pero en el contexto en el que estamos aquí, hablando de las cosas del futuro, de nuestra participación en la gloria con el Señor, creo que es legítimo también pensar que Él va a seguir enseñándonos cuando estemos en el cielo. Sería triste que lo único que vamos a saber en el cielo es lo que ya sabemos aquí, ¿verdad? Claro que el Señor va a seguir enseñándonos muchísimas cosas de sus riquezas inagotables. Y Él hablará de toda la vida y por haber, y aprenderemos, seguiremos aprendiendo. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que crezcamos, que no quedemos en esa infancia espiritual o en esa adolescencia espiritual, depende de los unos, los hay de un tipo y los hay de otro. Quiere que seamos maduros, que nuestro conocimiento crezca cada vez más de Él. Por eso dice, lo daré a conocer aún. Y entiendo que eso perfectamente será en la vida eterna. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida eterna? Como nos ha dicho en el versículo 3 de este capítulo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Solamente esto puede llenar la eternidad, como decía antes, sin que tengamos ocasión de aburrirnos. Y hay que pararse aquí un momento, porque hay que aclarar un concepto equivocado que mucha gente tiene, incluso muchos creyentes. Porque se imaginan el cielo como un lugar de descanso, de inactividad, como unas vacaciones que nunca terminan. Esto es como se imaginan algunos creyentes el cielo. Claro, llegan los creyentes jóvenes y dicen, no, a mí conmigo no cuente, oiga usted, yo pasarme toda la vida tumbado en una nube tocando un arpa, mire, eso no va conmigo, yo quiero algo más. O estar tumbado en un cómodo sillón celestial toda la eternidad, mire, no, eso no es conmigo, eso no va conmigo. Bueno, pues que estén tranquilos, porque no tiene nada que ver con eso el cielo. Conoceremos más del Señor, aprenderemos más del claro, porque el cielo es un lugar de servicio, es un lugar de adoración, es un lugar de conocimiento, es un lugar donde iremos haciendo cosas por los siglos de los siglos. Algunos dicen que esa expresión, para referirse a la eternidad, los siglos de los siglos, que puede ser diferentes etapas dentro de la eternidad, marcadas por ciertos propósitos o por ciertos... No lo sé, yo tampoco voy a hablar de esto porque no sé, ¿no? Pero el cielo, desde luego, lo que tengo claro por lo que leo en la Biblia es que no va a ser un lugar de aburrimiento ni de unas vacaciones eternas, no es eso, todo lo contrario. Es de mucha actividad, de disfrutar cada vez más de su amor y de esa comunión con Él, sirviéndole en mil y una cosas que habrá para nosotros en la eternidad. Dice también, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miren bien, conectémoslo con lo que acabamos de leer en la primera parte del versículo. El Hijo ruega al Padre, dice, ellos te han conocido, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del conocimiento?
que recibimos de Dios. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, el conocimiento ha de producir mayor amor, mayor disfrute de ese amor de Dios, que pueda llevarnos también a compartirlo con otros. Y aquí tenemos que corregir otro de los problemas que surgen rápidamente en nuestras mentes. Que vemos que hay una dicotomía entre el conocimiento doctrinal, el conocimiento de quién es Dios y el amor. Parece que son dos verdades que están siempre enfrentadas, luchando la una con la otra. Hay muchos, incluso creyentes, que piensan que el conocer la doctrina de Dios es un enemigo del amor, que apaga el amor. Dicen, el amor nos une, la doctrina nos divide. El amor surge del corazón, la doctrina tiene que ver con la mente. Son como dos mundos separados el uno del otro. Pero mírenlo, aquí el Señor Jesucristo los une. Dice que el amor auténtico depende del conocimiento auténtico de Dios. No se puede realmente amar a una persona sin conocerla bien. Eso que dicen tantas veces, el amor es ciego, miren ustedes, eso es una mentira de adolescentes enamorados románticamente. El amor no es ciego. Y cuanto antes despiertes y mires bien las cosas, mejor te irá aún también en eso, en el noviazgo y en el matrimonio. El amor no es ciego. No se puede amar a una persona a la que no se conoce. Hay que conocer bien a la persona para poder amarla de verdad. Si no, será un amor idealista, idealizado, que tarde o temprano se chocará un día contra la realidad y en ese día, que prepárese usted, porque no sabe lo que va a pasar. No. Cuando hablamos de cosas espirituales, oiga usted, estamos hablando de cosas serias y Dios ha dicho cómo son, conocer para poder amar. Y el amor de Dios nos impulsará a conocer cada vez más de Él. Es un bucle en el que no giramos en el vacío, pero sí avanzamos. Conociendo amamos, queremos conocer más. Y esto pues, nos lleva a una conclusión. Todo aquel conocimiento de Dios, ya en el presente o en el futuro, que no nos lleve a amar más a Dios, no es un auténtico conocimiento de Dios. Y de este tipo de conocimiento cada vez hay más. Incluso conocimiento teológico. Personas que han quemado sus cejas, han gastado sus codos estudiando de Dios, de muchas cosas para escribir libros, pero no les ha llevado a amar a Dios más de lo que lo hacían, más como deberían. Es un conocimiento banal, superfluo, sin sentido, no es un conocimiento auténtico de Dios, porque el verdadero conocimiento de Dios nos debe de llevar a amar más a Dios y a amar más sus cosas y por supuesto también a nuestro prójimo. El amor del que el Señor está hablando aquí es precisamente ese mismo amor que había disfrutado el Hijo con el Padre durante toda la eternidad. Es increíble, porque ahora nos dice que ese mismo amor es con el que ahora nos ha amado a nosotros. El amor del Padre al Hijo durante toda la eternidad es ese mismo amor con el que ahora nos ama a nosotros, que hemos sido adoptados como hijos suyos. Eso es increíble, increíble, increíble. Por lo tanto, el Señor no solamente está preparando lugar en el cielo para nosotros, para que veamos su gloria. También quiere que seamos manifestados con Él en gloria, pero que compartamos ese amor que el Padre había tenido por el Hijo durante toda la eternidad, que disfrutemos plenamente de Él. ¿Y a dónde nos lleva eso? No lo sabemos, sería especular. ¿A dónde nos llevará el amor de Dios, ese amor tan grande, tan especial por el Hijo, ahora comunicado también a nosotros, disfrutar de Él durante toda la eternidad? ¿Qué será? ¿Qué dará de sí todo eso? Pues yo me imagino que las posibilidades son infinitas y sorprendentes. De hecho, ya tengo ganas de irme para el cielo, y no porque me duela nada, sino porque pensar en el cielo es algo indudablemente maravilloso, que renueva nuestro ánimo, ¿no es cierto? Así que ese amor de Dios que lo ilumina todo, que da sentido a cada cosa, que hace que la vida sea rica. Ahora, nunca lo olvidemos un detalle que hay aquí, que es que el amor del Padre habita en los creyentes solo por medio del Hijo. Por eso Él
rápidamente dice, y yo en ellos. Si no estamos en Cristo, si Cristo no está en nosotros, no podremos nunca disfrutar de todas estas cosas que son tan bellas. Bueno, pues miren, llegamos al final de esta oración. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, pues que si usted no es un creyente auténtico y no le ha entregado su vida al Señor, no sé a qué está esperando, porque lo que se está usted perdiendo, ya en esta vida presente y en la futura, en la porvenir, creo que lo lamentará toda la eternidad. No hay nada mejor, nada que llene la vida del hombre plenamente y le haga sentir algo, esa sensación de estar completos si no es en Cristo. Yo le animo a que busque a Cristo, se arrepienta de sus pecados y busque un destino diferente para su vida. Eso es lo que diría. Bueno, una oración realmente emocionante la del Señor Jesucristo. Les animo también a que repasen cada uno de los conceptos que hemos ido desgranando poco a poco a lo largo de estos últimos estudios. ¿Por qué cosas el Señor ha estado rogando por nosotros? ¿Qué cosas le preocupaban de nosotros? Al recordar cada una de ellas, tendremos esa sensación de seguridad, de ilusión. Tendremos también delante de nosotros metas que alcanzar. El Señor nos ha dejado para cumplir ciertas cuestiones. Miren, hagamos simplemente, ya para terminar en un par de minutos, hagamos repaso de por qué cosas ha orado el Señor por nosotros. Recuerdan, por ejemplo, versículo 11, preservación. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aquí está nuestra seguridad. La preservación de los santos depende del Señor, no de nosotros. Ha pedido gozo para los creyentes. Versículo 13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dios quiere un pueblo que se goza, que se alegra en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ha pedido protección del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 15. El Señor ha pedido esto, ¿no? Que seamos librados del mal y del maligno. Versículo 17. Santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ha pedido unidad. Versículo 21. Bueno, 22 y 23 también. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahora, por último, ¿qué ha pedido? Glorificación. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Versículo 24. Así que vemos que la oración del Señor Jesucristo tenía objetivos claros, bien definidos. Nos enseña a orar a nosotros también por cosas concretas, ¿no es cierto? Pero qué bueno es saber que antes de que nosotros viniéramos a este mundo, el Señor ya estaba orando por nosotros, antes de ir a la cruz. Porque recuerden que, Padre, no solamente ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él estaba rogando por nosotros. Estaba rogando por todas estas cosas. En sus manos nos sentimos seguros, completos. Tenemos esperanza. ¿Qué más podemos pedir al Señor? Bueno, que se cumpla todo esto que Él ha orado por nosotros, especialmente que seamos santos, apartados del mal, que estemos unidos en un mismo espíritu, en una misma esperanza, y que a Él sea toda la gloria, ahora y por toda la eternidad. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por acompañarnos.